Muy buenos días. En la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo les dan la más cordial bienvenida a la continuidad del 40º Seminario Internacional y tercero de Mercado de Alimentos y Soberanía Alimentaria. Les recordamos que este acto se transmite en vivo vía internet a través de nuestra página www.scpm.gov.es. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @Antimonopolio-S. Las temáticas que se desarrollarán en la continuidad de este encuentro internacional son, entre otras, prácticas absolutas en el sector de alimentos, caso pollos, soberanía y cultura alimentaria en el Ecuador, impacto de la ley de tierras y recursos hídricos, impulso de la soberanía alimentaria, relación del manual de buenas prácticas comerciales para supermercados y el control de la publicidad engañosa en alimentos. Tenemos primero la exposición de Adriana Covarrubias Martínez, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con cursos y diplomados en contrataciones públicas, regulación económica y técnicas de investigación. Es directora del área de investigaciones de prácticas monopólicas de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y nos acompaña hoy con el tema Prácticas absolutas en el sector de alimentos, caso pollos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues un gusto estar acá de nueva cuenta para platicar de este caso, que a ver, ahí está. La regulación en México de las prácticas monopólicas, bueno, en México le llamamos prácticas monopólicas absolutas, aquí en Ecuador tienen un nombre distinto, pero digamos, la regulación es un poco distinta, pero es muy aplicable lo que puede estar pasando en Ecuador y en el mundo en realidad. Este tipo de prácticas son muy parecidas en todo el mundo y pues vamos allá. A ver, esta va a ser la estructura de mi exposición del día de hoy. Primero les voy a platicar un poco cómo funciona el procedimiento de investigación de las prácticas monopólicas absolutas en México. Una introducción. Vamos a seguir con una introducción de este tipo de prácticas, más o menos en qué consisten, qué es lo que una agencia como la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el par de la superintendencia aquí en Ecuador, cómo lo investiga, cómo lo sanciona y digamos qué requisitos tendríamos que cumplir nosotros como investigadores de este tipo de prácticas. Luego les voy a contar de un caso, de una parte de un caso que tuvimos hace unos años, que incluso todavía se está terminando de sancionar algunos de los agentes que participaron en esta práctica y que bueno, es un caso muy palpable, aprovechando que este seminario trata de su soberanía alimentaria y de alimentos en general, este caso es muy didáctico para la ocasión, ¿no? Y al final pues vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en la que me gustaría que participen todos mucho. Y pues vamos allá. A ver, en la Comisión Federal de Competencia Económica tiene distintas funciones. Una de estas funciones es investigar cuando tenemos la idea o tenemos indicios de que existe alguna práctica que algunos agentes económicos o empresas, personas físicas están realizando actividades ilícitas. Entonces, lo que hacemos es iniciar un procedimiento que es justo como se oye, pues desde investigación. ¿Cómo investigamos? Pues hacemos distintas cosas que ahora vamos a comentar. En búsqueda de algo, ¿no? Nosotros hacemos una hipótesis, generamos una hipótesis de qué es lo que podría estar pasando en algún mercado en particular y nos dedicamos a buscar pruebas que nos digan si nuestra hipótesis es real o no es real, ¿no? Generamos líneas de investigación. Si en algún punto nos damos cuenta que no va por ahí el asunto, que nuestra hipótesis está equivocada o es errónea, pues generamos una nueva línea de investigación y pues la idea es entender un mercado en particular, quiénes participan, son las prácticas comunes en ese mercado y entonces determinar si alguien está cometiendo alguna conducta ilícita. Ahora, entonces, un procedimiento completo relacionado con una investigación en México es así. Iniciamos una investigación
bueno, hasta con la ley anterior se publicaba un extracto en nuestro diario oficial para que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, para que todas las personas en México supieran que la comisión está investigando un mercado en específico y si tuvieran la intención de coadyuvar, de dar información a la comisión, pues participaran de alguna forma, ¿no? Entonces se publica esta investigación y puede iniciarse de trámite, puede tramitarse, perdón, de oficio o por denuncia. Las denuncias son pues quejas de la ciudadanía en general que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia puede ir con nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Creo que en tal mercado hay un problema. O nosotros de oficio, si encontramos algún tipo de, no sé, una noticia, que nos enteramos que hay algo raro que está pasando en algún mercado, pues iniciamos una investigación. Ahora, hacemos distintos tipos de cosas durante las investigaciones. Requerimos información y documentos a los agentes económicos. Y esto es, les mandamos un documento a las empresas en los que les decimos, necesito que me entregues y tienes la obligación de entregarme tal o cual cosa, y generalmente hacemos cuestionarios, ¿no? Explícame cómo funciona este mercado en estas circunstancias, o qué haces tú ante estas otras, ante estos hechos, etcétera. Normalmente también les pedimos información propia de la empresa, ¿no? Como sus estados contables. Un poco es desnudar a una empresa frente a la autoridad, ¿no? Les preguntamos de todo y, bueno, de todo lo relacionado con la investigación y tienen la obligación de darnos esta información. Otra actuación que realizamos que tenemos, bueno, ya existía en nuestra ley, son las visitas de verificación, pero a partir del año 2011 las visitas son sorpresa. Entonces lo que hacemos es que llegamos a las empresas, tocamos las puertas y entramos y revisamos documentos, papeles, computadoras, etcétera. ¿Por qué? No sé si eso les pueda parecer un poco extraño, no sé si esto funciona acá en Ecuador, pero lo hacemos porque normalmente el tipo de prácticas de las que ahora les voy a platicar, la gente sabe que está haciendo mal. Y ahora les voy a explicar también por qué. Entonces tratan de ocultar cualquier mecanismo, cualquier información que está relacionado con estas prácticas ilegales. Entonces por eso, a veces, aunque yo les pida la información y tengan la obligación de entregármela como autoridad, no lo hacen. Entonces mejor me ahorro, digamos, un paso y voy a sus empresas y yo la busco personalmente. Por supuesto, todo lleva un procedimiento, se lleva una orden, nos acompaña la policía en algunas ocasiones, bueno, nos puede acompañar la policía en algunas ocasiones, todo es muy bajo condiciones legales muy estrictas en la que nosotros como servidores públicos no nos podemos equivocar, no podemos hacer más de lo que tenemos permitido y siempre es con un tratamiento hasta ahora, ha funcionado todo de una manera muy amable y pues muy bien. Otra cosa que podemos hacer son inspecciones. Las inspecciones son básicamente inspecciones oculares, que es ir a algunos lugares y verificar, por ejemplo, a qué precios están vendiendo algunas cosas, algunos productos, etcétera. Y las citaciones a declarar, que es eso, se les manda un citatorio completamente fundamentado y motivado, en el que se les solicita a ciertas personas que acudan a la comisión a que se les haga un interrogatorio. Y es pues una especie de entrevista en la que pueden asistir abogados, a acompañar a la persona para que esté como todo bajo un marco jurídico también muy estricto. Y eso es lo que hacemos. ¿Para qué hacemos todo esto? Para conseguir información, conocer un mercado en específico y ver qué pasa, cómo está pasando, la impresión. Las citaciones a declarar son muy importantes porque es conocer la parte humana que hay detrás de los mercados, ¿no? Un mercado es donde se juntan la oferta y la demanda y precios y todo se puede volver muy, muy impersonal. Sin embargo, detrás de una transacción siempre hay una persona y para nosotros es muy importante conocer las razones que hay para que las personas actúen de cierta manera o de otra. Ahora, ya que se hizo un procedimiento de investigación, en principio en México dura 120 días hábiles, pero se puede ir prorrogando un poquito más. Entonces las investigaciones en algunas ocasiones, dependiendo de su complejidad o de lo grande que pueda ser una investigación, pues puede durar
se puede emplear hasta en 4 ocasiones, entonces pueden durar 2 años, un poco más de 2 años. Ahora, una vez que se termina una investigación, si tenemos los elementos suficientes para determinar la probable responsabilidad de alguna persona, se emite un oficio en el que se le dice a la persona, ¿sabes qué? La Comisión Federal de Competencia Económica considera que eres probable responsable, probable culpable de realizar tales y tales actos que bajo la ley son ilegales. ¿Y esto para qué se hace? Para que esta persona tenga la oportunidad de defenderse ante nosotros mismos y decir, mira, me estás acusando por esto y por esto y por esto, y estás equivocado, comisión, porque yo no hago esto, o yo hago esto por tales razones, etcétera. Entonces se les da la oportunidad para que se defiendan ante esta acusación, digamos, que se les está haciendo. Y finalmente, terminado este proceso, que pues no sé si haya muchos abogados por acá, pero incluye los alegatos, que se ofrezcan pruebas, etcétera. Al final de esto, el pleno de la comisión, que es digamos, el órgano de gobierno de la autoridad en la que yo trabajo, van a determinar con toda la información que se ha hecho durante la investigación, el oficio de probable responsabilidad, cómo se defendió el agente económico, van a determinar si esta persona, si este agente económico es ciertamente culpable o no lo es. Si lo es, pues bueno, se va a imponer una sanción a esta persona. Ahora, quisiera comentar, no de todas las investigaciones se determina que existe la probable responsabilidad. En algunas ocasiones decimos, la verdad es que busqué debajo de las piedras y no encontré nada para determinar si un agente económico es culpable o no es culpable, o digamos que los indicios que teníamos, las pruebas que teníamos, por mucho que tuviera una gran hipótesis y que las hubiera podido concatenar de una forma muy sensata y muy coherente, si de todas formas de ahí no queda duda razonable que esta persona es culpable, se cierra la investigación y ahí se termina el asunto. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ¿no? Ahora, en México se investigan 2 tipos de prácticas que aquí en Ecuador no las tienen separadas como nosotros los mexicanos la tenemos. Una de estas prácticas son las prácticas monopólicas absolutas. ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? Bueno, pues primero nosotros la tenemos reguladas en nuestra Ley Federal de Competencia Económica. Nuestra ley es nueva, con la que ahora estamos trabajando es nueva, es de este año. Sin embargo, digamos, la ley original era de 1992. Y antes ya teníamos la regulación casi idéntica a como la tenemos ahora. Ahora, en pocas palabras, una práctica monopólica absoluta, que también normalmente se llaman cárteles económicos, cárteles, acuerdos colusorios o simplemente colusiones, son acuerdos entre competidores que tienen un objeto muy específico. Básicamente es lo que eso sería una colusión, que competidores se pongan de acuerdo para hacer algo en específico. Ahora vamos a ver qué es ese algo en específico. Cuando los competidores se ponen de acuerdo con la legislación mexicana, no hay ninguna buena razón que ellos me puedan decir para que yo diga, está bien, no te preocupes, no te voy a sancionar. No hay forma. Si la comisión encuentra que se pusieron de acuerdo o que se pusieron de acuerdo, con eso basta para que yo lo sancione. Ajá. Entonces ellos me pueden decir, oye, es que no, mira, fíjate que el precio que nos pusimos de acuerdo a imponer es más barato del que la gente hubiera podido pagar. Eso lo intentaron en una ocasión y en el caso que estábamos platicando ahora, pero eso no es posible. Si ellos se pusieron de acuerdo, eso per se es sancionable y así los voy a sancionar si encuentro los elementos suficientes para que así sea. Entonces no existe ninguna buena razón, aún deficiencia de, oye, es que estoy aprovechando saldos, estoy haciendo, no sé, lo que se les ocurra que me puedan decir un agente económico que sea competidor de otro, está, digamos, fuera del lugar y está un poco perdiendo el tiempo para que así sea. ¿Y esto por qué es así?
porque teóricamente, y así ha sido aceptado internacionalmente, doctrinalmente, y cómo funcionan las cosas en términos de los cárteles, es que son las prácticas más dañinas y graves para la competencia. Si dos competidores se ponen de acuerdo, la sociedad siempre va a perder, el consumidor siempre va a perder. Entonces, por eso siempre las vamos a sancionar, siempre que las encontremos. En ese sentido, a veces los competidores, y bueno, ya no ocurre tan frecuentemente, pero pensaban que si firmaban un contrato con este acuerdo ilícito, así estuviera el contrato firmado, que eso ya valía, ¿no? Porque es un contrato como cualquier instrumento de este tipo, pues es válido, ¿no? Pero pues no, las cosas es que no son así, y aún hayan firmado un contrato y lo hayan hecho con toda la voluntad y esté el documento, esté sellado, no, eso no vale, y entonces va a ser nulo de pleno derecho, que quiere decir que ese acto va a ser como si nunca hubiera existido. Como les decía un poco, a veces se puede probar que existió un efecto de este acuerdo, una afectación en algún mercado en particular. A veces no se puede alcanzar a probar eso, sin embargo, tampoco es importante. Con que yo encuentre, como autoridad, con que yo encuentre que estas personas tuvieron la intención de ponerse de acuerdo para fijar un precio y dañar el bolsillo del consumidor, con eso me basta para sancionarlos. También un poco por la gravedad que tienen estas prácticas, y siguiendo la tendencia internacional, México optó por que se convirtiera en un delito, no solo que fuera sancionable en términos administrativos, sino que fueran un delito. Las personas que hacen este tipo de prácticas en México pueden ir a la cárcel por ello, y no es poca cosa porque son hasta 10 años. Ahora, ¿qué es lo que yo como investigadora tendría que revisar? ¿Qué es los elementos fundamentales de una práctica monopólica absoluta? Primero es que debe existir un acuerdo. Este acuerdo puede ser expreso, que directamente vayamos, digamos, vamos a fijar el precio de este producto, nos demos las manos como caballeros y digamos, así va a ser. O simplemente un acuerdo tácito en el que no estamos diciendo nada, pero a lo mejor nos guiñamos el ojo de, mira qué bien está funcionando tu precio, yo quiero uno más o menos parecido al tuyo, qué buenas ganancias estás teniendo. Y no vamos a decir nada, no voy a decir me voy a poner de acuerdo, pero de todas formas me estoy poniendo de acuerdo. Este acuerdo necesariamente tiene que ser entre competidores, a diferencia de otro tipo de prácticas que también son sancionables por la ley mexicana, la ley ecuatoriana y otras leyes. Estas tienen que ser necesariamente entre competidores. ¿Qué quiere decir que sean competidores? ¿Alguien me podría decir, como a qué les suena que sean competidores? Exacto. Que puedan estar, que puedan trabajar, que trabajen, que efectivamente trabajen o puedan trabajar en un mismo mercado. Ajá. ¿Quién me dice aquí dos marcas de cualquier cosa, lo que se les ocurra? No sé, una marca grande de leche, por ejemplo. ¿Chivería? ¿Y Tony? ¿Qué son? Marcas de lácteos. Y los dos son de leche. Bueno, pues ellas son competidores. Si estas dos empresas se pusieran de acuerdo para vender su yogurt al mismo precio, están cometiendo una práctica monopólica absoluta. Si estas dos marcas se pusieran de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Tú vendes en Puerto Viejo y no te metes a Manta y yo me quedo en Manta y no vas a Puerto Viejo, están cometiendo una práctica monopólica absoluta. O si dijeran, no sé, si le van a vender todas estas dos marcas a los hospitales de Ecuador, si le van a vender el yogurt a los hospitales y le dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es la primera marca? Tony, ¿sabes qué, Tony? Tú ganas para este año, yo gano la licitación para el próximo año, eso es una práctica monopólica absoluta. En términos de la legislación mexicana, que es debe ser en esta parte muy parecida a la ecuatoriana. Ahora, este acuerdo entre competidores debe tener un objeto y un efecto específico, que ahora los vamos a ver, pero un poco ya se los venía mencionando. Uno es fijar los precios
¿no? Decir a qué precio vamos a vender. Otro es asignarse el mercado y puede ser por espacios, por tiempos, básicamente por espacios, por tiempos, por clientes, por ejemplo. Y otra sería también que se pongan de acuerdo en las licitaciones. Y esto puede ser licitaciones públicas o privadas. Originalmente nada más entendíamos las licitaciones como los concursos que hacía el gobierno, pero ahora también los entendemos, sobre todo por la influencia internacional y los casos internacionales de los que ha tenido conocimiento de la Comisión, pues también lo entendemos que también funciona para concursos privados. Si yo encuentro estos tres elementos, tengo una práctica monopólica absoluta. Aquí creo, me parece, se llaman acuerdos colusorios. Ahora, ¿qué vamos a entender un poco más desglosado esto? ¿Qué vamos a entender por un acuerdo? Un acuerdo puede ser un contrato, entendido en su forma estricta o amplia, ¿no? Como una concurrencia de voluntades, o literal como un documento jurídico que vale, etcétera. Pueden ser convenios, arreglos o cualquier tipo de combinación. Cualquier tipo de combinación. Como ya les mencionaba antes, pues este acuerdo puede ser expreso o tácito. Puede existir en papel o no. Como les comentaba, pues tiene que ser entre competidores entre sí. Para que esto pueda funcionar, los competidores pues tienen que ser agentes económicos. En México lo que entendemos por agentes económicos es cualquier persona física, moral del gobierno, no del gobierno, privada, pública, lo que sea, mientras tenga una trascendencia en la vida económica del país. No tiene que ser grande, pero mientras realice una actividad económica, eso lo convierte en un agente económico. Entonces, el espectro que tenemos es muy amplio en ese sentido, afortunadamente. Porque a veces incluso autoridades pueden ser coadyuvantes de este tipo de prácticas. ¿A qué me refiero? Que no están haciendo necesariamente ellos la práctica, ellos no están fijando un precio ni se están dividiendo el mercado, sino que pueden ser facilitadores de que los agentes económicos y las empresas se pongan de acuerdo entre ellas. Y como decíamos, pues bueno, que sean competidores entre sí va a significar que participan o podrían participar en el mismo mercado. O sea, que de hecho lo estén haciendo o que tengan la capacidad. Con que tengan la capacidad de participar en un mismo mercado, eso ya los puede hacer competidores. Ahora, esta es la parte pues más interesante y más, pues quizá un poco difícil para nosotros como investigadores. Este acuerdo que están celebrando los competidores tiene que tener el objeto, es decir, la intención, o el efecto, es decir, que no necesariamente es la intención y que se buscaba eso, pero tiene un resultado como estos, eso es lo que estoy buscando. Y puede ser manipular el precio, para arriba, para abajo, como sea. Pero si de alguna forma estoy manipulando un precio, puede ser directamente, puede decir, vamos a vender a $3 tal cosa. Pero también puedo decir, bueno, pues una cosa costaba $3 y por no sé, si cualquier circunstancia va a cambiar el precio, no sé, la gasolina aumenta, por ejemplo, unos transportistas. Vamos a suponer que no van a determinar directamente el precio del servicio del transporte, sino que van a hacer alguna especie de variación, por ejemplo, vamos a decir que que el precio base sea algo como la gasolina, y que por cada vez que aumente la gasolina hacen ahí alguna determinación y entonces lo que fijan es la variación y no el precio base o el precio final, sino que determinan alguna forma. Eso, aunque no sea directamente fijar el precio, eso puede ser manipular el precio. A fin de cuentas se está manipulando el precio, entonces eso está incluido en estos objetos o efectos. Otra de las prácticas o otro de los objetos o efectos que estamos buscando es que se restrinja la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a acordar que, por ejemplo, yo no venda durante cierto tiempo o me voy a guardar en mis bodegas mi producto para que tú puedas vender. Cualquier tipo de actividades que de alguna forma que me restrinjan a mí misma o al competidor para poder vender lo que yo ya podría vender, por ejemplo. El otro sería segmentar un mercado actual o potencial, que es lo que decíamos un poco, dividir los mercados, ¿no? Lo dividimos por clientes, a lo mejor mi competidor le va a vender a A y yo le voy a vender a B,
o yo voy a vender este año, el otro va a vender el próximo año, yo voy a vender en un territorio, el otro va a vender en otro territorio. Y el otro es coordinar posturas en licitaciones, que es cualquier mecanismo que se pueda crear para que nos asignemos una licitación hoy, mañana, como sea, cualquier forma de manipular una licitación. Con la ley nueva, ahora el intercambio de información que tenga cualquiera de los objetos o efectos como manipular precios, restringir la oferta, segmentar, cualquiera de los anteriores, el intercambio de información que tenga alguno de estos resultados, también lo puedo sancionar. Con la ley anterior, es más, es que ni siquiera se tiene que a fin de cuentas que la gente haya comprado a tal precio, por ejemplo. Pero si nosotros intercambiamos información para que eventualmente, por ejemplo, se vendiera a tal precio, aunque nunca haya logrado vender ese precio, yo ya lo voy a poder sancionar. El puro intercambio de información. ¿Y qué es intercambio de información? Nada más te paso, no sé, mis costos de producción. Eso lo podemos sancionar. Antes, el intercambio de información solo lo teníamos cuando tuviera el objeto o el efecto de manipular el precio. Ahora lo podemos ocupar para todas las demás fracciones. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Claro, para perfeccionar estas prácticas monopólicas absolutas necesitas de estos elementos. ¿Cómo hace? Porque me parece muy complejo cuando el acuerdo es tácito. Aquí sucede, digamos, en estos dos ejemplos de la... Yo digo, ven a mi empresa, los costos, y resulta que los 80 centavos que yo estoy cobrando también son los 80 centavos que cobran con el pero no se lo Sí, y esa es la parte, bueno, lo que dice el caballero es que a veces, que ¿cómo le hacemos para encontrar y para probar este acuerdo, no? Porque, por ejemplo, en el caso de que el acuerdo haya sido tácito, ¿cómo le hacemos nosotros? Pues bueno, esta es la parte, justa es la parte más complicada, porque las empresas pues cada vez son más sofisticadas, ¿no? Ya saben que existimos, ya saben que sancionamos y que sancionamos fuerte, y pues bueno, los abogados que se dedican en México ahora a esto pues son los más felices, porque cobran una millonada, sobre todo las grandes empresas, para ocultar este tipo de acuerdos y que se generen los mecanismos para que no exista un papel, no exista un correo electrónico, no exista un algo que los pueda sancionar. Sin embargo, si yo pruebo que son competidores entre sí y que de una acción, si una acción tuvo el objeto o el efecto de fijar el precio, restringir la oferta, segmentar el mercado, coordinar las posturas, si pruebo que la acción es coordinada, puedo deducir que existió un acuerdo. Con esta acción coordinada quiero decir que las partes no actuaron de manera independiente. Entonces, hay algo que se llama como la teoría del líder-seguidor, que ocurre en muchos mercados, que algunos actúan, algún competidor actúa de alguna forma y los otros ven que funciona y lo siguen. Y eso no es una acción coordinada. Eso existe económicamente y en los mercados y no es sancionable. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar todos los indicios para señalar que esa acción fue coordinada, que no actuaron independientemente las partes y que entonces puedes deducir que no había que razonablemente no había otra forma de actuar más que porque se pusieron de acuerdo. Esa es la parte más complicada, ¿no? Generar una teoría que sea suficientemente convincente para todo el mundo, no solo para nosotros, sino que si la escribes en un papel y que sea convincente para cualquier persona, que estas personas tuvieron esos resultados porque se pusieron de acuerdo. No, la verdad es que sí, cada vez es más complicado encontrar un contrato, un papel. Sin embargo, esto es como en las cosas de informática, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de investigaciones, como muy a las que podemos ver luego en la televisión con las autoridades gringas, no, a veces los sistemas, por ejemplo, los sistemas de cómputo y ingeniería y todo eso es muy, muy sofisticado. Las computadoras no se van a equivocar. Aquí, como en esos casos, como en las prácticas monopólicas absolutas, siempre es posible, bueno, y las prácticas en general, siempre es posible que uno se equivoque. Que uno mande un correo, que uno diga una cosa equivocada, que no es lo normal, porque pues tienes que ser muy cuidadoso, pero de todas formas
la posibilidad del error y que la autoridad lo encuentre, pues afortunadamente lo digo yo, o sea, como autoridad existe y entonces lo podemos encontrar. El chiste es saber dónde buscar. Sí. Aló. Entonces, decía que el tema de que tienes la capacidad de sancionar la intención de ponerse de acuerdo para cualquiera de estos objetivos. ¿No les da también una especie de mucho poder? Porque puede ya en malas manos, hijo de madre, puede ser una herramienta que desde el Estado o desde el ente de control se puede convertir en una herramienta casi hasta de chantaje, puede ser, o sea, es una herramienta bien poderosa, esto de que pueda sancionar solo la intención de los entes económicos de ponerse de acuerdo, porque yo hago, no sé, me imagino, ustedes harán una investigación, hacen su procedimiento y dicen, bueno, aquí yo determino que aquí hay intencionalidad y te sanciono, pero oye, no hubo nada. Ajá. O sea, eso me parece también un tema que no sé cómo es que lo manejan. Pues mira, la intención, la intención sería como un elemento del acuerdo, ¿no? Obviamente ellos te dicen, no, pues es que yo no sabía, ¿no? O te dicen, no, es que lo que yo no quería era hacer eso, yo quería hacer otra cosa. Y ahora en el caso que vamos a ver justo pasaba eso. Si no lo menciono, me lo recuerdas al final, por favor. Podría ser, ¿no? Genuinamente sí creo que podría ser, pero nosotros mismos tenemos estándares altos para determinar la probable responsabilidad de un agente económico, ¿no? Tenemos que probar que son competidores entre sí y que genuinamente existía el objeto o el efecto de alguno de estos, ¿no? O sea, sí generar, como te comentaba hace rato, una historia que dé completo sentido y que diga que la intención era hacer eso. Si con eso, a fin de cuentas, determinamos la probable responsabilidad para determinar el tamaño de la multa, porque, a ver, seamos claros, a veces entre empresas, hay una empresa que es la que lleva la batuta y la que va a decir, oigan, tengo esta gran idea, pongámonos de acuerdo. Siempre va a haber un líder dentro de los cartelistas. Y hay uno que pues dice, bueno, pues va, ¿no? Porque no entiende, porque no sabe, porque si no le entra, pues puede que pierda más, o al menos que tenga esa idea de que va a perder más. Entonces entra y es parte del acuerdo. Sin embargo, si nosotros en la investigación tratamos de saber quién es quién y qué tanta intención tuviste de participar en ese acuerdo. Si tu intención fue muy poca, pues probablemente y lo logramos probar, y incluso tú lo dices en el procedimiento que sigue después de la investigación, pues lo más seguro es que tu sanción sea menor al que dijo, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero la verdad es que nosotros somos muy serios en nuestro trabajo. Siempre te puedes encontrar, como en todos lados, alguien que le importe menos que otros, pero tenemos estándares muy altos de revisión incluso, ¿no? Cuando generamos un documento, no sale así de inmediato y se revisa, se cuestiona, hay un equipo que la hace, digamos, como lo que sería el abogado del diablo, ¿no? Como si ya fuera el agente económico que se quiere defender, para que esté ahora sí como a prueba de balas, ¿no? Y que sea un documento serio, porque es una cosa seria, le estás diciendo a un agente económico, por esto, en una de esas te vas a la cárcel, ¿no? Y suelen ser documentos de alrededor, depende de la investigación, pero puede ser un documento de 40 páginas, de 100 páginas, primero, ¿no? Entonces, o sea, sí nos tomamos muy en serio por esta parte de las sanciones que puede tener. Que además, a nosotros también nos queda muy claro que lo que estamos dañando a las empresas muchas veces no es tanto el dinero, sino la reputación. Sí, solo para puntualizar algo, ¿no? Sí. Y que quede suficientemente claro, porque de pronto estamos creándonos una idea confusa en cuanto a las normas que nos rigen en el Ecuador con las de ustedes. Es que, por ejemplo, en nuestra legislación ecuatoriana no se sanciona la intención. Existen unos convenios, tratados internacionales, y especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos determina con absoluta claridad que para sancionar, pues, alguna situación que no esté cuadrada en derecho, tiene que haberse una investigación.
llevándose a cabo lo que establece el debido proceso, con absoluta puntualidad y claridad. Entonces, ustedes, para sancionar la intención, precisamente se inicia una investigación, y dentro de esa investigación pues se da el derecho a la defensa de las partes, ¿no? O sea, lo que llamamos el debido proceso. Y analizamos si es que hubo la intención en cuanto a con el objeto o efecto de manipular precios o restringir la oferta, o sea, esa partecita sí quisiera que quede claro, ¿no? Porque como que estamos entendiendo que ustedes directamente, tuvo la intención de hacer determinada cosa y sancionamos. No es así. Se hace una investigación ya muy profunda, muy seria y muy profesional, como usted lo está determinando, lo hace el comité, ¿sí? Sí, muchas gracias por la precisión. Y sí, justo eso, ¿no? Tenemos el procedimiento de investigación y después el procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se le va a dar oportunidad a la parte, a esta persona, de que se defienda con su abogado, que ofrezca pruebas, etcétera. Sí, claro. ¿Perdón? Sí, un procedimiento seguido en forma de juicio. Parece un juicio, pero no es necesariamente un juicio porque no hay un juez. Es un trámite administrativo que se parece a un juicio. Aquí me comentan que aquí es igual. Ahora, esto puede ser que haya sonado un poco abstracto, y ahora lo vamos a ver aplicado a un caso que por la industria que se estaba revisando, pues le pusimos este nombre para un poco entre nosotros, pues para abreviar, ¿no? Le llamamos el caso Pollos. Este caso es una investigación que se inició en diciembre de 2009 y que se concluyó en julio de 2012. Como pueden ver, pues nos tardamos un ratito. El mercado investigado, porque eso es lo primero que tenemos que determinar. ¿Qué mercado voy a buscar? Y de ese marco, de ese mercado que yo dije, voy a revisar este mercado, no me puedo salir. Así encuentre indicios de otra cosa, en esa investigación solo puedo revisar lo que dije que iba a revisar desde el principio. Entonces, lo que estábamos investigando era la industria avícola en territorio nacional. Eso es una industria y un mercado grandísimo, ¿no? En el caso particular, pues nos quedamos en el tema del... Bueno, esta industria, incluso para la misma gente, está compuesta por los productos de pollo, huevo y pavo. Nosotros en la investigación solo nos enfocamos en la parte de la carne de pollo. Ahora, ¿cuáles son algunas características muy generales de este mercado? Pues obviamente para nosotros, para poder revisar quién es quién y qué hace cada de estos quiénes en un mercado, pues tenemos que conocer más o menos el mercado. Ya cuando dijimos, bueno, nos vamos a enfocar solo a pollo, en México el pollo es la carne de las, digamos, como recientemente, por temas como por salud, en México se prefiere el pollo. Digo, siempre ha sido el alimento como de mayor consumo, exacto. Sin embargo, ahora está, además de que siempre ha sido así, ahora está de moda comer, digo, por evitar las grasas de la carne y tal, ahora está de moda comer carne blanca, principalmente de pollo, porque además estaría el pescado, pero el que normalmente se consume es el pollo. ¿Qué tiene de atractivo para el consumo el pollo? Pues que en general el precio no tiene, bueno, pues el precio es asequible para el mexicano en general. El producto está muy sujeto a la estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que está sujeto, o sea, su producción tiene una relación muy estrecha y es más, es estrictamente dependiente del clima. Entonces, en algunas épocas del año se produce más o menos pollo. En específico, en las épocas de lluvia en México, los pollos casi no se mueven, pero comen mucho. Entonces, son pollos gordos. Entonces, hay una oferta mayor de carne de pollo. Tienes los mismos pollos, pero como son más gordos, tienes más carne. Además, el consumo del pollo fluctúa
en el año, dependiendo de nuestras fiestas, digamos, ¿no? De nuestras costumbres. Por ejemplo, en Semana Santa, en México pues se deja de consumir pollo y se consume un poco más pescado, entonces baja el consumo de pollo durante esa época del año. Y también después de las fiestas de fin de año, pues el mexicano gastó mucho a fin de año, justo por las fiestas, y entonces a principio de año no come pollo, a pesar de que no es caro, a principio de año no come pollo. Luego se recupera un poquito el consumo de pollo, luego en Semana Santa vuelve a bajar, y luego se va recuperando a mediados de año, y a fin de año aumenta mucho por las fiestas de fin de año, porque el pavo es más caro. No, normalmente en la fiesta de diciembre pues uno come, bueno, al menos en México se come pavo, pero pues no todo el mundo puede comprar el pavo porque es más caro, entonces pues se consume más pollo. Lo relevante también del pollo es que dentro de todas las carnes, pues sí, definitivamente es el que más se consume por el mexicano. ¿Y dónde consigue el mexicano su pollo? Pues específicamente el lugar en el que más se compra el pollo para las familias es en la tienda específica del ramo, que serían las pollerías, ¿no? Algunos pues sí lo tienen en los grandes supermercados, donde se compra a muy grandes cantidades. Otros lo compran en el supermercado, otros lo compran en el mercado, pero donde más los mexicanos compran pollo es en las pollerías. No sé acá cómo se llama, polleras. Es que allá el pollero es, o sea, sí es el que vende el pollo, pero también es el que se lleva al mexicano a Estados Unidos en sus camiones. Entonces, las polleras serían las esposas de los polleros. Bueno, en este caso, bueno, les quiero comentar, este caso fue tan grande, como les decía, pues fue la industria avícola en territorio nacional. Eso se estaba volviendo una cosa apabullante, era muy, muy grande, y elegimos 4 caminos a seguir en la investigación, 4 líneas de investigación específicas, porque si no, eso nos rebasaba en tiempo, digamos, en herramienta humana, pues no había tanta gente para trabajar en este caso, a fin de cuentas éramos 2 personas, bueno, 3 y luego 2, y tomamos estas líneas de investigación donde teníamos más elementos para poder seguir investigando y poder generar una hipótesis para cada uno de estos 4 casos. Ahora les voy a platicar de uno y si me da tiempo del segundo, pero nos vamos a quedar principalmente en una de esas 4 líneas. Bueno, les comento, una fue en el estado de Cancún, otra en Chetumal, otra en Veracruz y otra en el Distrito Federal y área metropolitana, ¿no? Eso, después de hacer territorio nacional, nos quedamos básicamente en esas zonas del país. A ver, ¿quiénes eran los actores relevantes en estas investigaciones? La primera, de lo que dice la Unión Nacional de Avicultores, me la voy a saltar porque esa es para la segunda línea, pero en esta línea que vamos a revisar ahora, los actores relevantes eran la Asociación de Avicultores de Veracruz, que está de Veracruz o de Córdoba, porque tenía los 2 nombres legalmente. Hasta eso luego es un relajo saber el nombre de quién es quién, las personas físicas que luego no usan sus nombres completos, hasta eso hay que estar revisando y estar bien seguros todo el tiempo. Esta asociación estaba integrada, bueno, está todavía integrada por productores avícolas del estado de Veracruz. En sus estatutos se dice todo aquel que realice una actividad avícola y tenga cierta cantidad de cabezas de pollo, normalmente, y que habite en ciertos municipios del estado de Veracruz, puede formar parte de esta asociación. Entonces, esta asociación estaba integrada por empresas y por personas físicas. Las empresas, pues ahí estaban las más grandes del estado de Veracruz, que algunas de ellas son incluso las más grandes a nivel nacional. Y también había personas físicas, como les comentaba, que en muchos de los casos son parientes de gente relacionada directamente con la directiva de las empresas grandes. Entonces, el pollo en el estado de Veracruz, la producción de pollo, pues realmente en el estado de Veracruz lo manejarán
menos de 30 personas. Y estos también además circulan su pollo a otras partes del país. Menos de 30 personas, estoy exagerando. Y incluso de estas personas, pues había varias personas con el mismo apellido. Ahora ya viene lo bueno. ¿Qué era lo que estábamos investigando? ¿Cuáles eran las conductas que estábamos investigando? Pues bueno, nosotros nos enteramos que existían algunas publicaciones de supuestas ofertas en medios de comunicación en el estado de Veracruz. Bueno, también en el distrito, pero ahorita nos quedamos en Veracruz. Así, tal cual. Una oferta, un desplegado en el periódico en el que se decía, se está vendiendo el pollo, vamos a vender de tal fecha a tal fecha, vamos a vender el pollo, en algunas para el pollo entero, o en algunas era algunas ciertas piezas de pollo a tanto. Ajá, promociones, exacto, eran promociones. ¿Perdón? ¿No? Ajá, son promociones. Ahorita tengo unos ejemplos para que los veamos. La idea que teníamos es que estas, simplemente por el hecho de ver las promociones, teníamos la idea de que eran realizadas por esta asociación, por la ASABE. Lo que no sabíamos era si existía un acuerdo entre todos los integrantes de esta asociación para publicar juntos estas promociones. Lo que sí sabíamos es que eran competidores entre sí. O sea, durante la investigación lo que teníamos que probar también, pues eran que eran competidores entre sí. ¿Y por qué determinamos que sí eran competidores entre sí? Pues básicamente, y en resumen, por estas tres cosas. Porque todos son integrantes de la ASABE. Todas las empresas que suponían, empresas y personas físicas que suponíamos que participaban en estas publicaciones y en estas promociones, eran partícipes o estaban, pues sí, eran parte de la asociación. ¿Y eso qué quiere decir? Que para formar parte de la asociación, como les comentaba, pues tienes que ser productor de pollo, tener no sé cuántas cabezas de pollo y estar en estas zonas, ¿no? Entonces esto pues ya te hace, pues a ver, si todos somos productores de pollo, pues somos competidores, ¿no? Que realizaran la misma actividad económica que efectivamente estas personas, empresas y personas físicas, vendieran pollo. Y el reconocimiento, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas de las personas, pues les decíamos, oye, ¿y tú vendes pollo? Pues sí, vendo pollo. Oye, ¿y quiénes son tus competidores allá en Veracruz? No, pues tal persona, tal empresa, etcétera. Entonces, ellos mismos reconocían ante nosotros que eran competidores. ¿Cuál suponíamos que era el objeto y efecto de estas publicaciones o promociones? Era determinar un mismo precio para el producto. Estas fueron las 5 publicaciones que en específico estábamos buscando, que bueno, como verán, una es de pollo entero, otras de pollo procesado entero, otras de pollo procesado sin vísceras y partes de pollo, ¿no? Ahí se menciona la vigencia, de cuándo a cuándo iba a estar vigente la promoción, y estas publicaciones pues básicamente se hicieron digamos en las calles, en las polleras y en periódicos. Me parece que algunos de estos también estuvieron en el radio, se publicaban en radio, no lo recuerdo bien. Ahora un ejemplo de estas publicaciones pues fueron estas, me parece que esta es la primera y la tercera. Yo quisiera que alguien me ayude a ver de los elementos a estas publicaciones. ¿Qué le ven? Nadie quiere participar conmigo. Sí. Y allá dice 14. Pero las dos tienen el precio, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. Sí, en el precio, sí. Uno era para pollo entero al público y el otro de pollo procesado entero tipo mercado público, que bueno, es más o menos el mismo tipo de pollo. Pero bueno, así. ¿Qué más le ven? No sé, ¿qué tienen en común estas publicaciones? Marcas están participando en Exacto. las dos, que supuestamente están de acuerdo las empresas en la una y en la otra de tener ese precio. Exactamente.
Eso es un elemento bien importante que tenemos. Tenemos las diferentes... ¿Ay, soy yo? Sí. Tenemos las diferentes empresas que estaban participando o que por lo menos... A ver, uno no puede usar el logo de una empresa sin permiso, ¿están de acuerdo? No lo pueden utilizar en un documento si no es con su permiso. Entonces, nosotros suponíamos que todas estas empresas pues dieron su consentimiento y que iban a participar en estas ofertas. Ajá, esas son las principales, en el primero están las principales empresas que están en el estado de Veracruz, y en la que sigue, además de las empresas, no se alcanza a ver muy bien, pero además de las empresas, están los puntos de venta, en donde se iba a hacer efectiva esta promoción. Si tú ibas, oye, es que yo vi en el periódico que me ibas a vender a 14 pesos el pollo, y en esos puntos de venta se iban a hacer efectivas esas promociones. Además, ¿alguien más quiere otra cosa? Bueno, ya decíamos el precio, que en las dos se menciona cuál sería el precio. Las zonas, en la otra, aquí también están, donde dice zona Córdoba, esos también son puntos de venta. En la de allá, la época, sí, por supuesto. Están las fechas en las que son aplicables, sí están las fechas. Uno dice la vigencia, el de acá no dice la vigencia, pero el de allá sí dice la vigencia. En el de allá aparece el logotipo de la asociación también, ¿no? Pues bueno, básicamente este es un caso sencillo, esta línea, la quería ocupar también para el tema de que fuera didáctico y que entendieran más o menos cómo trabajamos nosotros, ¿no? Pues bueno, teníamos eso. Y otras publicaciones que muy amablemente, bueno, no muy amablemente porque tenían la obligación de hacerlo, pero le requerimos a los periódicos del Estado nos pasaran todas las publicaciones que habían hecho en ciertos periodos. Y uno de los periódicos nos los entregó en un formato grande, muy bonitos. Ahora, ¿cuál era nuestra hipótesis? ¿Qué era lo que pensábamos que estas personas estaban haciendo juntas? Era evitar una guerra de precios en épocas de sobreproducción de carne. Como decíamos, pues en algunas épocas del año se produce más carne de pollo que en otras. Y justo en estas épocas del año era cuando se hacían las promociones de pollo. En circunstancias normales, lo que los empresarios, lo que los productores harían es, a ver, si yo quiero sacar toda la carne de pollo que tengo, porque si no la saco se me echa a perder, y pues estoy perdiendo, si se echa a perder, estoy perdiendo dinero, pues lo normal sería que lo empezara a vender más barato. Y entonces iba a haber una guerra de precios entre la gente que está vendiendo. Oye, si el otro está vendiendo más barato, pues ¿qué va a hacer? Pues yo voy a vender más barato, si lo que necesito es sacar es mi pollo, ¿no? Entonces en situaciones normales se generaría esta guerra de precios, a ver quién vende más barato. Lo que estaban haciendo estas personas era simular que el precio estaba muy barato a estos precios que, por ejemplo, acá era 15 y 14 pesos, pero en realidad la idea es que ese pollo pudo haber estado todavía bastante más barato. Teníamos la idea que pudo haber llegado hasta 9 pesos, que pues está barato, ¿no? Bueno, 9 pesos mexicanos. Ahora, ¿qué hicimos? Pues requerimos información y a muchas empresas, los periódicos, a autoridades mexicanas, y lo más fructífero para nosotros en la investigación fue citar a declarar a las personas. Trajimos a gente de Veracruz, trajimos allá al DF, a gente de Veracruz, de las empresas, pues para vernos la cara y hacerles cuestionamientos de por qué estaban realizando estas promociones. Durante la investigación, ¿qué elementos obtuvimos? Pues efectivamente comprobamos que las publicaciones eran pagadas por la asociación. Obtuvimos entrevistas, grabaciones y publicaciones de entrevistas que se le hacían al presidente de la asociación y que él decía, no, sí, nosotros queremos apoyar a las familias y a las familias veracruzanas y a las amas de casa y tenemos mucha producción y necesitamos sacar nuestro pollo. Eso nos ayudaba como para reforzar el elemento de que existía esta sobreproducción de pollo y que les surgía a ellos como empresarios venderlo barato para sacar ese pollo y no tuvieran pérdidas enormes de dinero. Tuvimos documentos del funcionamiento de la asociación. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas
que traíamos a interrogar nos decían, no, pues yo no fui, fue la asociación, fue ella la que ella por iniciativa propia quiso hacer estas publicaciones, pues yo nomás le dije dónde, etcétera, no le querían un poco echar la culpa a la asociación. Sin embargo, pues como decíamos, la asociación está integrada por las empresas y las personas que participan en el estado de Veracruz, y quienes toman las decisiones dentro de la asociación pues es el consejo directivo, que está integrado justo por las empresas más importantes del estado de Veracruz, por las personas de las empresas más importantes del estado de Veracruz. Entonces ellos eran, entre ellos mismos, las empresas más grandes los que estaban decidiendo, pues sí, que la SABE publique a nombre de la SABE para darle un poco más de fuerza a las publicaciones, y pues ellos iban a ser los que estaban tomando la decisión a fin de cuentas. También teníamos declaraciones en relación con el precio ofertado. La gente nos decía, no, es que ese es el precio al que se está vendiendo, no, como un poco para negar que se estaban poniendo de acuerdo en vamos a vender el pollo a 14 pesos, lo que decían, no, pues así se está vendiendo, ese es el precio que corre ahorita en el mercado, ese es el precio normal, entonces pues nomás está ahí, se agarró, que se supone que se hizo como un promedio de lo que se estaba vendiendo en realidad, y que ese era el precio al que se estaban lanzando la promoción. Lo que decíamos un poco hace rato es, uno no puede usar la marca de otra empresa si no es con su consentimiento. Entonces ahí un poco empezaba a funcionar el intercambio de información entre la asociación y las empresas para lograr publicar estas promociones, que era pues darle el permiso y el consentimiento de que se usaran sus logotipos y sus puntos de venta, los puntos de venta en los que se iba a hacer efectiva estas promociones. Y finalmente el precio del producto. De esta parte fue la parte que más nos enfocamos, en las que les preguntábamos, oye, ¿y por qué este precio? No, pues era el precio en el que se estaba vendiendo el pollo. Oye, a ver, pero ¿a poco todos pueden vender al mismo precio? Y pues la gente, no, pues es que es muy diferente, porque mi pollo es de mejor. Ahí era donde digamos como de las empresas salía, no, ¿cómo? Pues si mi pollo es mejor que el de aquel, el mío está mejor hecho, comen mejor mis pollos, se mueven más, son más fuertes o son más no sé qué. Entonces, bueno, entonces tu pollo, si tiene tantas características, no se puede vender al mismo precio que el del otro. No, pues no, porque aparte pues es gente de los estados con su acento que, no, pues no, ¿cómo? Que no sé qué. Pues bueno, entonces llegamos a la conclusión de que los precios efectivamente no podían ser los mismos, ¿no? Los costos de producción para empresas más grandes no podía ser como, bueno, las empresas más grandes no podían ser iguales al de los precios de las empresas más pequeñas o de las personas físicas que producen muchísimo menos que una grande empresa. Porque aparte en Veracruz están asentadas buena cantidad de plantas de producción de las grandes empresas a nivel nacional. Entonces, pues bueno, no era real que el pollo pudiera estar al mismo precio en todos lados para todas las empresas. Y entonces, pues teníamos los indicios de intercambio de información, que efectivamente pues había una comunicación entre las empresas para decir cuánto iban a vender el pollo y sus logotipos sobre todo. Y nuestra conclusión fue que a fin de cuentas lo que sí querían hacer era evitar la disminución de los precios, que allí querían topar lo barato que podía haber sido el precio en su momento, y que sí, lo que decíamos, a ver, ¿y tú por qué no hiciste tu promoción tú solito? Tú en tus puntos de venta, un cartón, un papel que diga vendo mi pollo no sé cuánto. Y pues esa fue la parte que nos dio mucha fuerza, en el sentido de que estas personas actuaron de manera coordinada, no pudieron haber hecho sus publicaciones ellos solos, pudieron haber hecho ofertas ellos solos, sin embargo decidieron hacerlo todos juntos. Entonces, pues a fin de cuentas, después de la investigación se determinó la probable responsabilidad por la Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas a las empresas que integraban la SABE, y principalmente a las que tenían representación directa en el consejo directivo de la asociación, quién eran las empresas que tomaban las decisiones. También a las personas físicas que actuaron en nombre y por cuenta de las empresas,
y a la SABE como coadyuvante, como facilitadora de que se realizaran estas conductas, es decir, que se pusieran de acuerdo las empresas y personas físicas. Las sanciones por todo el caso, por las 4 líneas de investigación, no solo por esta, asciende a 130 millones de pesos. Bastante más que eso, la verdad, pero no recuerdo exactamente, más o menos fueron 130 millones de pesos. Y bueno, este es el caso que les quería comentar. ¿Alguien tiene algunas preguntas? Pero como les comentaba, este es un caso muy didáctico porque pues fue un caso fácil, no fue, digamos, probar nuestra hipótesis fue fácil, no tuvimos que cambiar de hipótesis, nuestra hipótesis desde el principio fue esa y fue la que seguimos hasta el final. Fue un poco complicado, la única parte complicada era hablar con las personas porque hay gente, pues había gente poderosa en algunas de las empresas, gente con muchísima, pues en México le decimos colmillo, gente muy hábil para decir mentiras, gente muy hábil para manipular la información y pues bueno, a fin de cuentas pues logramos sacar este caso de manera exitosa para nosotros. Y lo que quisiera resaltar es que, de nuevo cuenta, como decíamos ayer, esto pasa bien común. O sea, es una cosa muy frecuente cuando existen asociaciones, las asociaciones, uniones y grupos de empresarios son muy comunes, pues porque buscan representar los intereses de su industria, ¿no? Entonces es allí donde hay que echar ojo, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí, cuando ustedes vean una asociación o un grupo de este tipo, pues sí pueden echar un ojo porque es probable, o al menos es un lugar fértil para realizar acuerdos anticompetitivos. Y pues no sé si hay acá empresarios, pero pues pueden formar parte de eso y hay que mantenerse en la línea de lo legal y no pasarse a la línea de lo ilegal. y pues nada, ¿alguien tendrá alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias.